Olvida todo lo que sabes sobre trenes. Olvida el rítmico traqueteo de las ruedas de acero sobre las vías de hierro, el olor a diésel y el lento avance por los pasos de montaña. En mi mundo, las ruedas no existen. La fricción es el enemigo, y la derrotamos utilizando las temperaturas más frías del universo conocido. Te voy a contar cómo un ejecutivo corporativo, obsesionado con batir un récord mundial, cogió el sistema de transporte más avanzado de la Tierra y lo convirtió en una bengala de titanio de 100 millones de euros. Fui el ingeniero jefe de propulsión del Aeromag, una red ferroviaria de levitación magnética de nueva generación. Esto no era un metro. Era una bala de 300 toneladas hecha de fibra de carbono que flotaba a 5 centímetros por encima de una pista de hormigón. Para lograr esto, la parte inferior del tren estaba revestida con electroimanes superconductores bañados en helio líquido, enfriados a 267 grados centígrados bajo cero. A esa temperatura, la resistencia eléctrica cae al cero absoluto. Los campos magnéticos se vuelven tan asombrosamente poderosos que levantan todo el tren en el aire, permitiéndonos disparar a los pasajeros por todo el país a una velocidad de crucero de 600 kilómetros por hora. Pero flotar a la velocidad de un avión comercial conlleva unas leyes físicas aterradoras. La regla más inquebrantable era el límite de curva criogénica. Cuando un objeto de 300 toneladas toma una curva cerrada a 600 km/h, la fuerza centrífuga lateral es monstruosa. Empuja el tren hacia afuera, forzando a los imanes superconductores a acercarse peligrosamente a las paredes de la pista. Para evitar una colisión catastrófica, el software automatizado de la vía obliga al tren a desacelerar agresivamente hasta los 300 km por hora antes de entrar en la famosa curva alpina, un enorme giro a través de un paso de montaña. Si tomas esa curva demasiado rápido, la fuerza G lateral abruma el campo magnético. Los imanes se calientan, el helio líquido hierve y experimentas un quench, un colapso térmico, una pérdida repentina y violenta de la superconductividad. El tren pierde instantáneamente su levitación y cae como una piedra sobre la pista de hormigón a la velocidad de un avión. Pero hace 6 meses, la Junta contrató a Derek como nuevo vicepresidente de Tránsito Express. Derek venía de la industria de las aerolíneas de bajo coste. No le importaba la física ni el helio líquido. Solo le importaba el marketing. Quería anunciar el Aeromag como el primer tren en superar el tiempo de un vuelo nacional, y mis sistemas de frenado automático estaban arruinando su horario perfecto. Era el día del mediático viaje inaugural VIP. El tren estaba repleto de periodistas nacionales, multimillonarios tecnológicos y políticos. La prensa transmitía en directo desde las lujosas cabinas del interior. Derek estaba de pie en nuestro centro de mando principal, vestido con un elegante traje de 3 piezas, agarrando una tableta que mostraba el velocímetro en tiempo real. Caminaba nerviosamente de un lado a otro, mirando la hora estimada de llegada. Ingeniero, espetó Derek, marchando hacia mi consola de control maestra. Estoy mirando los tiempos de vuelo de nuestras aerolíneas competidoras. Ahora mismo solo les ganamos por 4 minutos. No es un margen lo suficientemente amplio para el comunicado de prensa. Veo en la telemetría que el tren está a punto de acercarse a la curva alpina, y el ordenador se prepara para frenar y reducir nuestra velocidad a la mitad. Eso nos va a costar 6 minutos enteros de tiempo de viaje. Quiero que entres en la red SCADA ahora mismo y desactives el protocolo de desaceleración automática. Quiero que este tren tome la curva de la montaña a los 600 km por hora completos. Vamos a destrozar el récord de velocidad terrestre en televisión en directo. Levanté lentamente las manos del panel de control. El aire en el centro de mando de repente se sintió increíblemente pesado. Derek, eso es un suicidio mecánico, le dije, bajando la voz a un susurro fúnebre y serio para asegurarme de que entendiera la gravedad de sus palabras. Esto no es una montaña rusa. Si obligas a un tren levitante a tomar la curva alpina a 600 km por hora, la fuerza centrífuga empujará violentamente el chasis contra el muro de repulsión electromagnética. La fricción disparará la temperatura en las cámaras criogénicas. El helio líquido hervirá de golpe. El tren sufrirá un colapso. Perderemos instantáneamente la superconductividad, y 300 toneladas de fibra de carbono caerán directamente sobre los patines de fricción de emergencia de titanio a casi 400 millas por hora. No batirás un récord. Frenarás el tren de forma violenta y agónica, traumatizarás a los pasajeros y destruirás permanentemente el tren de aterrizaje de 100 millones de euros. Derek sonrió con desprecio, inclinándose sobre mi consola con la confianza ciega y arrogante de un hombre que piensa que la física es solo otro departamento que puede gestionar. Vosotros los ingenieros sois exactamente iguales. Construís la máquina más rápida de la historia y luego os aterroriza pisar el acelerador a fondo, siseó, con la cara enrojecida. Es una curva peraltada. La aerodinámica lo aguantará. He estado vendiendo velocidad toda mi carrera, y sé exactamente lo que quiere el público. Esta es una orden directa del vicepresidente de tránsito. O anulas el software de frenado ahora mismo y dejas que ese tren vuele, o haré que seguridad te escolte fuera de este edificio, te despediré por insubordinación, y haré que el subdirector pulse el botón de anulación. En el tránsito de alta velocidad, la fuerza centrífuga no negocia con las campañas de marketing. Sabía con una certeza absoluta y aterradora que Derek estaba a punto de convertir el orgullo de la nación en un trineo en llamas.
Pero como mi carrera y mi licencia de ingeniería estaban bajo la guillotina, inicié la maniobra más letal en el manual de un operador, la exención de responsabilidad firmada criptográficamente. Bajo mi licencia profesional, me niego absolutamente a desactivar las seguridades de frenado en un tren de pasajeros lleno, Derek, dije con una calma robótica y plana, apartándome de la terminal maestra. Pero como tú tienes la autoridad ejecutiva sobre esta ruta, ejecutarás el comando de anulación tú mismo. Giré el pesado teclado y el escáner biométrico hacia él. Vas a iniciar sesión con tu huella dactilar corporativa. Vas a redactar una orden manual para desactivar permanentemente el protocolo de desaceleración automática para la curva alpina. Vas a escribir explícitamente que rechazas formalmente mi advertencia técnica sobre las fuerzas gelaterales, la ebullición criogénica, el colapso magnético y la destrucción de los bajos del tren. Y vas a afirmar digitalmente que asumes, a nivel legal, personal y penal, la responsabilidad absoluta por la pérdida total del tren y cualquier daño estructural a la vía. Derek soltó una carcajada corta y seca. Si este cobarde teatro burocrático te hace sentir mejor por tu falta de visión, lo firmaré, se burló. Golpeó su pulgar contra el escáner, tecleó el comando suicida ignorando por completo las alertas amarillas de trayectoria que parpadeaban, y pulsó ejecutar. Ahí lo tienes. Los frenos están quitados. Ahora siéntate y mírame hacer historia. Me volví a sentar. Miré la pantalla de telemetría. La secuencia de frenado automático se había cancelado. La bala de 600 km/h se precipitaba ahora hacia el paso de montaña sin frenos. Durante los siguientes 2 minutos, Derek estuvo eufórico. Estaba viendo las transmisiones de noticias en directo desde el interior del tren. Los periodistas sonreían, bebían champán, maravillándose del viaje increíblemente suave y sin fricción mientras el velocímetro en las paredes de la cabina mostraba con orgullo 600 km/h. Pero en el centro de control, mis ojos estaban pegados a los medidores de temperatura criogénica. El tren llegó a la curva alpina. Instantáneamente, la fuerza gelateral golpeó el tren. En mi pantalla, los sensores de proximidad entre el casco del tren y la guía de hormigón cayeron de 10 centímetros a 2 centímetros. El sistema de repulsión magnética gritó, intentando desesperadamente mantener centrado el enorme tren. Advertencia, pico de temperatura criogénica, anunció con calma la voz automatizada de la sala de control. En el interior de los bajos del tren, el helio líquido absorbió demasiada energía térmica debido a la tensión magnética. Hirvió. A exactamente 600 km/h, justo en el medio de la enorme curva de la montaña, los electroimanes perdieron su superconductividad. El campo magnético colapsó. El quench había ocurrido. La levitación falló al instante. 300 toneladas de fibra de carbono cayeron 5 centímetros desde el aire. El sonido del impacto, transmitido a través de los micrófonos de la vía, fue espeluznante. Sonó como un avión comercial aterrizando sin ruedas. El tren se estrelló contra sus patines de fricción de titanio de emergencia. A 600 km/h, la fricción fue apocalíptica. Una lluvia masiva y cegadora de chispas de titanio al rojo vivo brotó de debajo del tren, arrastrándose cientos de metros detrás de él como un cometa. En el interior de las cabinas, el viaje suave se convirtió instantáneamente en un terremoto violento y ensordecedor. Las copas de champán estallaron. Los bips fueron lanzados violentamente contra sus arneses de seguridad de 5 puntos, gritando de terror absoluto mientras el tren temblaba violentamente, llenando las cabinas con el olor a humo y metal quemado. Los patines de fricción hicieron su trabajo, evitaron que el tren descarrilara, pero la energía cinética tenía que ir a alguna parte. Las pesadas placas de titanio se pusieron al rojo vivo, derritiendo físicamente el caro revestimiento de resina de la vía de hormigón mientras el tren se detenía en una frenada violenta, agónica y chirriante a lo largo de 5 kilómetros. Cuando el tren finalmente se detuvo, completamente muerto en las vías, un denso humo negro salía de sus bajos en ruinas. El sistema de levitación de 100 millones de euros había sido completamente aniquilado, reducido a escoria fundida. Derek estaba congelado en medio de la sala de control. Su tableta se le había resbalado de las manos y se había hecho añicos en el suelo. Estaba pálido como un fantasma, temblando incontrolablemente mientras veía las transmisiones de noticias en directo que mostraban a multimillonarios magullados y aterrorizados evacuando el tren humeante en la ladera de una montaña. Acababa de darse cuenta de que su truco de relaciones públicas había causado el desastre de transporte público más caro de la historia moderna. 2 horas después, el CEO de la Autoridad de Tránsito irrumpió en el centro de control. Acababa de salir de una conferencia de prensa de emergencia. Su rostro era una máscara de pura rabia asesina, seguido de cerca por un equipo de investigadores federales de tránsito y abogados corporativos. Derek, empapado en un sudor frío de pánico absoluto, intentó el único movimiento desesperado que le quedaba a un ejecutivo acorralado. Fue un fallo de software, gritó Derek histéricamente, señalándome con un dedo tembloroso mientras los agentes federales aseguraban la sala. Los frenos automáticos fallaron. El ingeniero no vigiló la curva. Le pedí que asegurara un viaje suave, y dejó caer el tren. El CEO me fulminó con la mirada, con los ojos ardiendo de furia letal, buscando desesperadamente un chivo expiatorio para alimentar a la prensa. No me inmuté.
Abrí el registro cifrado del núcleo SCADA en la pantalla del proyector principal, emitiéndolo en brillantes letras blancas a través de la oscura sala. Ahí estaba su sentencia de muerte corporativa. Comando del VP. Anulación permanente del protocolo de desaceleración automática para la curva alpina. Rechazo explícito de la advertencia técnica sobre ebullición criogénica, colapso magnético y destrucción de los bajos. Asunción legal, personal y penal de toda pérdida financiera y daño estructural. Y justo debajo, la firma biométrica inalterable de la propia huella dactilar corporativa de Derek. El CEO leyó el texto en voz alta. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los servidores. Derek, susurró el CEO, con una voz que destilaba un odio gélido y sin fondo. Has ignorado las leyes absolutas de la física cuántica porque realmente creíste que un tren de levitación magnética era solo un avión más rápido. Acabas de derretir un tren de 100 millones de euros, has destruido 5 kilómetros de vía y casi matas a un tren lleno de periodistas nacionales. Estás despedido de manera inmediata. El CEO se volvió hacia los abogados corporativos. Abrid una demanda civil y penal hoy mismo por sabotaje industrial y peligro imprudente. Quiero que congelen sus activos y quiero que pase el resto de su vida pagando por cada centímetro de titanio que acaba de moler contra el hormigón. Derek fue sacado a rastras del centro de control esposado, llorando incontrolablemente, dirigiéndose directamente hacia un abismo financiero y legal del que nunca regresaría. Yo fui exonerado por completo por la investigación de tránsito federal, protegido absolutamente por mi registro de cumplimiento malicioso. Hoy en día, soy el director de seguridad de la red. Y os aseguro que, cuando el ordenador dice que un tren tiene que frenar, absolutamente nadie en la sala de juntas ejecutivas se atreve a mirar su cronómetro. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para más.